Muchos saludos, padrinos y madrinas, y todos los que siguen la transmisión de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy, domingo, Día del Señor, vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este domingo, en este día tan especial, Día del Señor, pues tenemos este evangelio, el cual, pues, algunos exégetas de los que estudian la Biblia, ¿verdad? Nos dicen que, pues, en sí sería el sermón del llano, pues así inicia este pasaje, ¿no? Y es que podríamos ver, o sea, es el mismo momento que narra tanto Mateo, ¿sí?, como Lucas, ¿sí? Solo que Mateo dice es el sermón de la montaña y Lucas dice es el sermón del llano. Y entonces podríamos incluso hacer una diferencia o analizar los dos sermones, porque cada uno tiene su riqueza, cada uno tiene su mensaje, ¿sí? Aunque pareciera que es el mismo discurso, pero cuando ya nos metemos a observarlo, pues son diferentes, tienen cada uno su peculiaridad, ¿sí? Y entonces, pues ahora que estamos escuchando a Lucas, pues vemos cómo su mensaje quizás sea de una manera más directa, podríamos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. En cambio, Lucas directamente, ¿verdad?, dice, bienaventurados los pobres, ¿sí? Entonces, es más directo, todos los pobres, ¿sí? Aquel que no tiene, aquel que carece, aquel que está a falta de. Y bueno, dice bienaventurados, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Y bueno, ahí podríamos incluso también hacer una comparación en cuanto al lenguaje. ¿Por qué? Porque en Mateo escuchamos, ¿sí?, el reino de los cielos, y en Lucas escuchamos el reino de Dios. Pero bueno, no nos vamos a detener en esa parte, sino más bien nos vamos a ahondar en eso que hace Lucas, de incluso, ¿sí?, hablar primeramente de esas bienaventuranzas. Y en un segundo momento dice, ay de ustedes, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes, ¿sí?, los que incluso son alabados ahora. Y es algo que debemos de tener cuidado, porque es lo que nos presenta, ¿sí?, también el Señor, ¿sí? Debemos de tener cuidado, siempre buscando ser bienaventurados, ser felices, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ser bienaventurado es ser feliz, ¿sí? Esa alegría está unido, ¿sí?, la bienaventuranza, el ser bendecido, con la felicidad.
No podemos decir que alguien es bendecido, ¿sí?, con alguien que es triste. No. O sea, la relación es de que eso nos va a dar alegría, nos va a dar felicidad. ¿Sí? Por eso dice felices los pobres. Y entonces es esa felicidad que a nosotros, ¿sí?, nos dignifica. A todos. Todos nosotros carecemos de alguna cosa. ¿Sí? Todos nosotros, ¿sí?, estamos a falta de algo. Aquel que le sobra, aquel que tiene todo, por eso habla de los ricos en un segundo momento, porque él es aquel que no necesita. ¿Cuál es esa diferencia? El pobre necesita de. El rico, aquel que lo tiene todo, no necesita de nadie. ¿Sí? Y el pobre sí, necesita de ser ayudado, necesita de ser apoyado, necesita de una oportunidad, ¿sí?, necesita incluso de ser escuchado, ¿sí? Y es ahí donde Jesús, ¿sí?, le da esperanza. Jesús no solamente le da una esperanza, ¿sí?, así como idealizada de algo que es utópico, sino más bien, ¿sí?, le da la esperanza del reino de Dios. ¿Sí? Ese reino que nosotros sabemos, ¿sí?, que es un reino de paz, un reino de amor. ¿Y por qué? Porque el pobre, al estar a falta de, lo puede o lo encuentra en Dios. Y es ahí donde encuentra su felicidad. Aquel que lo tiene todo, pues no va a necesitar de Dios, porque lo tiene todo. Más aún, al final de cada una de estas sentencias, vamos a decir, tanto de las primeras de los bienaventurados y en la segunda que dice hay de aquellos, ¿sí?, que hacen mal, ¿sí?, y en la primera hay de aquellos que sufren, que necesitan, que están a falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla al final, dice, porque eso mismo hicieron sus padres, primero con los profetas, y después dice, con los falsos profetas. Entonces aquí es en la primera parte, ¿sí?, hubo calumnias, habla de ser apartados incluso, ¿sí?, rechazados. Dice, porque eso mismo hicieron con los profetas. Entonces, eso es tan fuerte y a la vez algo que sucede muchas veces, ¿sí? Porque a veces al decir la verdad, ¿sí?, al otro puede ser que no le gusta, ¿sí? Porque el profeta tanto anuncia las cosas buenas del Evangelio, como denuncia aquello que está en contra del Evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando se anuncia, pues bueno, todo es felicidad, pero cuando se llega a denunciar algo que es negativo, pues sí, claro que ofende al otro. Por eso el otro, ¿sí?, va a sentirse agredido en lugar de ver que se le está ayudando, en lugar de ver que se le está dando a lo mejor alguna oportunidad, en lugar de ver que se le está dando un consejo, ¿sí? En lugar de eso, se siente agredido y es por eso que va a ser rechazado aquel que está haciendo su acción de profeta. Va a ser aislado, junto con aquellos que sufren, junto con aquellos que son pobres. Y sería bueno preguntarnos quiénes son los que son rechazados en nuestro tiempo. Escuchamos de tanta cosa que sucede. Las mujeres, podríamos decir. Ahora escuchamos también las madres buscadoras. Podemos escuchar de los enfermos, los migrantes, y así podríamos ir aumentando el número de personas que son alejadas, rechazadas, que por el contrario deberíamos de acogerlos, apoyarlos, ayudarlos, animarlos, darles valor. Por el otro lado dice, hay de ustedes, los que son ricos, los que hacen mal. ¿Por qué? Dice, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Entonces, ojalá ahí tengamos cuidado y que nuestra vida, ¿sí?, sea una vida, ¿sí?, cuando se habla del pobre, es porque esa pobreza va más allá de verla al nivel económico o monetario, sino más bien, el pobre es aquel que necesita de Dios,
que necesita. Ese es el pobre, aquel que necesita. Y entonces en esa necesidad encuentra lo que le falta en Dios. Y a través de eso es valorizado y encuentra oportunidades, ¿sí? Entonces, pues ojalá y nosotros también reconozcamos en esa humildad, ¿sí?, que necesitamos de Dios. Pues bueno, yo me despido de ustedes enviándoles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.